Ok amigos, bienvenidos una vez más a su canal Inversiones Seré. El día de ayer, por problemas ajenos a nuestra voluntad, estuvimos subiendo el video un poco tarde, o digamos que bastante tarde, faltando media hora para el inicio de los juegos nocturnos. Lo que sí les puedo garantizar amigos que todo es hecho con la mejor intención, con la mejor voluntad, para ayudarle a todos ustedes la mejor información. Es cierto que el video se publicó bastante tarde, pero tengan en cuenta que hay personas que tienen la posibilidad de jugar vía internet. Otras personas les gusta hacer jugadas en vivo. Y lamentablemente hay personas que no pueden hacer jugadas vía internet o en vivo, sino que tienen que hacerla prepartido. De todas maneras, todo, como les vuelvo a repetir, es hecho con la mejor intención para llevarles la mejor información. Esperemos que este video sí pueda ser publicado a buena hora. Vamos con el resumen de la jornada de ayer. Estuvimos dejando 6 pronósticos, que fueron los siguientes: Rojos de Cincinnati versus Milwaukee Brewers. La baja al quinto inning. El juego terminó 1-0 en 5 innings a favor de Cerveceros de Milwaukee. También estuvimos pronosticando la victoria de Indios de Cleveland. 7-2 terminó el juego a favor de Indios. Indicamos también la alta de 10.5 carreras en el juego entre Boston y Mellizos de Minnesota. 9-6 terminó el juego a favor de Minnesota. También estuvimos dejando una jugada exótica en el juego entre San Diego y los Dodgers. Indicamos que no había carreras en el primer inning. Efectivamente así sucedió. La primera carrera llegó en el segundo inning a favor de San Diego. Estuvimos pronosticando también la victoria de Anaheim o los Ángeles Angels, pero lamentablemente falló. Luego de empatar el juego a 2 carreras en el segundo inning, se fueron arriba 6-2, pero terminaron perdiendo 10-6. También indicamos la victoria en 5 innings para Phillies de Filadelfia. Este juego terminó igualado a 3 carreras. Ganaba Phillies 1-0. A la altura del cuarto inning, el Rey de Tampa anotó 2 carreras sucias, gracias a un error o por culpa de un error de Andrew McCutchen. En el quinto inning conectaron un jonrón por parte de Brandon Lowe, y en la baja del quinto, Ray Harper conectó un jonrón con un hombre en base para igualar el juego a 3. Por lo tanto, esa jugada fue para efectos de apuesta fue anulada, ya que ni se ganó ni se perdió. Entonces, de 6 pronósticos que dejamos ayer, 1 fue anulado, quedaron 5, 4 terminaron en victoria y una sola derrota. Así que por lo tanto vamos a la información para el día de hoy, 26 de agosto. Nos vamos a trasladar a los juegos de Diamondbacks de Arizona visitando a los Phillies de Filadelfia. Por parte de Arizona estará lanzando Zach Gallen, con récord de 1 victoria, 7 derrotas para una efectividad de 4.57. En sus últimos 3 juegos ha lanzado 18 innings, permitiendo 18 y tolerando 9 carreras. En la carretera presenta un récord de 1 victoria, 2 derrotas para una efectividad de 4.60 a través de 43 innings, donde ha permitido 22 carreras. Sus rivales promedian como visitante un averaje de 222. Por parte de Filadelfia estará lanzando Zach Eflin, quien regresa de la lista de lesionados. Lo lanzaba desde el mes pasado. Este será su primera apertura en el presente mes. Tiene récord de 4 victorias, 7 derrotas para una efectividad de 4.17. En sus últimos 3 juegos lanzó 15 innings y 2 tercios
Permitió 14 hits, 7 carreras limpias y 12 ponches. En casa presenta récord de 2 victorias, 2 derrotas, efectividad de 3.02 a través de 47 innings lanzados, donde ha permitido 16 carreras. Sus oponentes tienen promedio de 267. Filadelfia en casa tiene un promedio de 4.19 carreras anotadas, mientras que Arizona tiene promedio de carreras anotadas de 3.75. Aquí está la diferencia del juego, porque Arizona viene de barrer a Phillies allá en el desierto de Arizona, pero Arizona como local tiene un promedio de 4.62 carreras anotadas. Ahí está la diferencia. Como visitante tiene un promedio de 3.75. El picheo de Filadelfia permite 4.08 carreras como home club, mientras que los Divas como visitantes toleran 5.16 carreras. En este juego nos vamos a quedar con la victoria para los Phillies de Filadelfia. Antes de pasar a nuestro segundo pronóstico, vamos a enviarle un saludo a un suscriptor que está día a día siempre apoyando con su like y con sus buenos comentarios, el amigo Ender Villegas, venezolano que se encuentra en Colombia luchando día a día por el bienestar de su familia. Para este segundo encuentro, San Luis estará de visita frente a los Piratas. Recuerden que Piratas viene de ganarle la serie a San Luis en la ciudad de San Luis. Ahora se invierte la localidad. Vamos a ver qué sucede. Para este juego estará iniciando por parte de San Luis Mail Nicolas con 0 victorias, 1 derrota, efectividad de 1.00. Ha lanzado 9 innings, permitiendo 5 hits y una sola carrera tolerada hasta el momento. Sus rivales batean frente a él 161, con un whip de 0.89. La semana pasada, el viernes pasado, le lanzó a Piratas 5 innings, permitió 2 hits y le anotaron 2 carreras sucias. Dio 2 bases por bola y 5 ponches. Se enfrentará a Mick Keller, quien fue su rival en aquella oportunidad. Mick Keller presenta 4 victorias, 10 derrotas y efectividad de 6.35. Ha lanzado en sus últimos 3 juegos 14 innings y un tercio, donde ha permitido 22 hits y 6 carreras limpias. Ha contado con suerte. El pasado viernes, repito, frente a San Luis y frente a Nicolas, lanzó 5 innings, permitió 6 hits y no le anotaron carreras. Como home club, como local, Mick Keller tiene récord de 2 victorias, 7 derrotas, efectividad de 7.82 a través de 38 innings, donde ha tolerado 56 hits y 33 carreras. Sus oponentes batían frente a él 3.46 y un alto whip de 2.08. Vamos a confiar en que las cosas esta vez van a ser diferentes. Y el equipo de San Luis
a conseguir la victoria, ya que San Luis como visitante tiene un mejor promedio de carreras anotadas que de local. De visitante promedia 4.33, mientras que Piratas promedia 3.98. El picheo de San Luis permite 4.18 carreras como visitante, mientras que Piratas como local permite 4.49. Así que nos quedamos con la victoria de San Luis. Ok, para nuestro último pronóstico, Mellizos de Minnesota estará enfrentando a Boston Red Sox luego de conseguir la victoria anoche 9-6 en extra inning. Estará lanzando por parte de Minnesota John Gant con efectividad de 3.77, 4 victorias y 7 derrotas. De sus últimos 3 juegos ha lanzado 6 innings y 1 tercio, permitido 7 carreras y 7 hits. En carretera tiene 2 victorias, 5 derrotas y efectividad de 3.31, lanzando 54 innings, tolerando 39 hits y 20 carreras para un promedio de su oponente de 205. Estará enfrentando a Chris Sale, quien sale al montículo por tercera oportunidad en esta campaña. Presenta un récord de 2 victorias y 0 derrotas y efectividad de 1.80. Ha lanzado 10 innings, permitiendo 11 hits y únicamente 2 carreras y 13 ponches. Sus rivales batean para 282. Boston como local tiene un promedio de carreras anotadas de 5.62, mientras que Minnesota promedia como visitante 4.47. El picheo de Boston permite como local 4.38 carreras, mientras que Minnesota por su parte como visitante tolera 4.92 carreras. En este juego nos vamos a quedar con la victoria de Medias Rojas de Boston en run line, menos 1.5.